Hola, ¿qué hay? Mandamos un saludo a todos los amigos de Cuba desde aquí, desde la Asociación José Martí de Andalucía. Y tenemos el placer de compartir con todos ustedes una entrevista, un conversatorio que hemos tenido con el profesor Carlos Lazo, que como saben es un interesante, un importante activista cubano-americano que inició la campaña Puentes de Amor y que actualmente está haciendo un trabajo muy importante y muy de agradecer en la actualidad, en la coyuntura en la que se está viviendo este tenso momento de la comunidad internacional con Cuba. También está con nosotros la profesora Eleonora Villa, residente cubana en el extranjero, que vive aquí en Granada y a la cual también saludamos hoy. Bueno, vamos a empezar. Carlos, si eres tan amable, buenas tardes y gracias ante todo por estar aquí con nosotros esta tarde. Quisiera preguntar para que te conozca el resto, bueno, te conocerá mucha gente, pero aquí en Europa, por ejemplo, ¿quién es Carlos Lazo? Bueno, Carlos Lazo es un papá, abuelo, maestro, esposo, cubano-americano, cubano, una persona que es una persona común y corriente y que siente un profundo amor por sus vecinos en la isla y por sus vecinos en los Estados Unidos, por todos, ¿no? Y que ha dedicado parte de su tiempo libre y también de que no es tiempo libre a tratar de crear puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Sí. También en el pasado he hecho 1000 cosas en mi vida, he sido incluso de hacer tanto, pues he sido hasta enfermero, médico de combate en la guerra de Irak, durante esa guerra 2004-2005, en la batalla de Fallujah. Y esas experiencias, algunas más duras que otras, lo que sea, también me han hecho ver la necesidad de que se imponga la paz, de que el camino para todos los pueblos, para el mío, para los míos, que son Cuba y los Estados Unidos, es por la paz. Y entonces, pues, ahí vamos. Bueno, ¿y en qué momento, cómo surge ese compromiso, esa inquietud, Carlos? Bueno, ese compromiso surge... hace años, surgió en el año 2000, mayormente en el año 2004, 2005, yo estaba en el medio de la guerra de Irak. Ese compromiso surge de ahí, de que yo llegué de la guerra de Irak. En ese momento el presidente mira, tantos presidentes que han pasado. El presidente Bush hizo unas medidas que impedían la visita de los cubanos a Cuba por 3 años. Es decir, no podíamos ver a nuestros familiares por un periodo de 3 años. Y yo tenía mis 2 hijos en Cuba y decidí, y venía de Irak, que estaba de 2 semanas de vacaciones y no pude ir a Cuba a ver a mis hijos. Tuve que regresar para la guerra. Y cuando regresé para la guerra, pues sencillamente me empecé a luchar contra esto. Y terminé incluso testificando en el Senado de los Estados Unidos. Entonces yo llegué de la guerra de Irak y estaba de vacaciones, fui a Washington DC, es decir, empecé a abogar por esta locura de que yo no podía visitar a mis familiares y amigos. Y entonces lo que hice fue que terminé en el Congreso testificando, abogando por esto y luchando durante muchos años por esto. Llegó a la presidencia de presidente Obama, y Obama quitó las medidas aquellas y empezaron las cosas a cambiar en buen sentido y ya yo me sentí pues feliz con eso y empecé a dedicarme terminé de estudiar, hice unos 2 posgrados, uno en educación y uno en literatura hispanoamericana y empecé, enseñé español en la Universidad de Washington y además también en escuelas públicas donde estoy hace casi 10 años. Y entonces empecé a llevar a mis estudiantes a Cuba como programas en la Fábrica de Sueños, que era un proyecto que teníamos donde los muchachos se reunían con artistas cubanos, iban a casa de los campesinos, es decir, hacían de lo más bonito todo, y todo eso se fastidió cuando llegó el señor Trump. Y entonces
ahí no me dio otro remedio que empezar a elevar la voz otra vez y pedir que por qué quitaban estos viajes y estas cosas. Finalmente la cosa se exacerbó en el 2017 cuando se suspendió el programa de reunificación familiar. Después así siguieron las cosas poniéndose peor hasta lo último que hizo Trump, que fue en pos de derrocar al gobierno cubano, castigar a nuestra familia e impedir el envío de remesas familiares, cerraron la embajada, cortaron los vuelos a las provincias cubanas, todas esas cosas. Y ya, esto fue una cosa de verdad que sin quererlo, me convertí en una de las voces que a diario aboga por esto. Y creo que como vengo de esa historia de la música, originalmente hace como 3 años, la primera vez que alguien supo de mí fue por un video casual que yo hice con niños cantando una canción, Cuba Isla Bella, y el video lo vieron 2 millones de personas en 2 o 3 días, y ahí me conocieron, pero entonces ya empecé a tener una actitud más de activismo por levantar la sanción, y apoyé la campaña de Biden porque él prometió que él levantaría esta sanción. De hecho, el año pasado fuimos en bicicleta desde Seattle hasta Washington, D.C., como 5.000 kilómetros, pidiendo, con mis hijos y mis sobrinos, pidiendo el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. Y el movimiento Puentes de Amor pues surgió de eso mismo, de yo haber ido con estudiantes míos a Cuba y ellos decir, lo que necesitamos son puentes de amor entre nuestros pueblos y eso. Y la petición, en aquel momento hicimos una petición a Trump y que tuvo como 20.000 firmas de que levantara, aunque fuera temporalmente, las sanciones al pueblo cubano. Después le hicimos una petición a Biden antes que fuera presidente, pidiéndole que levantara esas sanciones también, que por favor levantara esas sanciones y que nos dejara en caso de que fuera presidente. La diferencia con Biden es que prometió que levantaría las sanciones. Él dijo que levantaría esas sanciones antifamilia. El Partido Demócrata de la Florida se subió en esa campaña también, y yo me convertí en un activista de Biden también, luchando para que Biden, y al final pues Biden llegó a la presidencia. La situación en Cuba, con la caída del turismo por el COVID, con las sanciones de los Estados Unidos, Cuba puesta en una lista de países terroristas donde le cuesta mucho trabajo hacer cualquier transacción, pues la situación es una situación de extrema penuria entre la población, y nosotros seguimos abogando, esperando con mucha paciencia que Biden levantara esas sanciones. Y no las ha levantado. De hecho, en parte debido a la desesperación generada por esas medidas y el hambre y la falta de recursos y eso, las personas desesperadas incluso se tiraron a la calle, muchos de ellos, y abogando por cosas y por comida y por medicinas y la respuesta de Biden, en vez de decir, bueno, vamos a levantar esas sanciones que prometimos levantar, ha sido, vamos a apretar más, no vamos a levantar las sanciones. Vamos a provocar más sanciones. Entonces, es decir, se ha aliado con los grupos más extremistas, los que lo odiaban, los que lo atacaban. Esos son a la gente que él ha complacido. Y no a las personas que luchamos por él en la campaña para que tomara el poder. Y entonces, ahí mismo, pues ya nosotros el día 27 iniciamos un peregrinaje por Puentes de Amor, llevar esto al extremo, ¿no? Pensé que si ir en bicicleta de Washington, D.C. de Seattle a Washington, D.C. llamaría la atención de la opinión pública, pues también pensé que caminar desde 2.000 kilómetros generaría la atención de la opinión pública. Y eso es lo que decidimos hacer, y apoyado por las caravanas de Miami, donde la gente ha querido, ha abogado por que se levanten estas sanciones. Se ha creado un movimiento, Puentes de Amor, que más allá de ideología, personas de diferentes matices ideológicos son parte de este movimiento, pero piden eso, piden que se levanten las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Por supuesto, este movimiento que está creciendo, también cada día encuentra más oposición, ¿no? Porque hay poderes, hay gente que sienten que este movimiento, esta idea ha calado en el imaginario del pueblo, de la gente, lo mismo en los Estados Unidos que en Cuba. Y hay fuerzas
que no quieren, que sabotean, que incluso a raíz de estos eventos que han ocurrido en Cuba, incluso ha habido una campaña paralela de tratar de destruir, de desacreditar a los puentes de amor, sobre todo porque en tiempos de hoy... Perdón, Carlos, ¿qué reacciones te has encontrado cuando has iniciado esta peregrinación o esta marcha? Bueno, te digo que las reacciones de los norteamericanos y de latinos y de afroamericanos, todo, el 100%, fíjate, es difícil decir a veces 100%, pero no hemos encontrado una sola persona entre los cientos que hemos conocido, entre las diferentes instituciones que hemos visitado, demócratas, republicanos, progresistas, de izquierda, de derecha, Black Lives Matter, en todos, en ninguno hemos encontrado a alguien que diga, están bien las sanciones, vamos a apretar más. Todas las personas, el pueblo norteamericano, está de acuerdo en que estas sanciones hay que levantarlas, en que esto es algo inhumano, en que no se debe tomar a la familia para eso, para apretar a la familia y causar más dolor, para ver si por fin cumplen el sueño de destruir al gobierno cubano. Y ahora, entre nuestra comunidad también hemos encontrado muchísimo apoyo, muchísimo, pero también hemos encontrado personas que, exacerbadas por el odio, pues... Qué peligroso. Sí, ven esto como si fuéramos demonios. Es decir, pedí que se reabra la embajada, pedí que se restauren los envíos de remesas. Esos son demonios los que están pidiendo eso. Esos son criminales. Es decir, y las personas creen eso de verdad. Y en el camino de la Florida por ahí hubo un camionero que nos tiró arriba un camión que tuvimos casi nos saca de la carretera, filmando, diciendo comunista, comunista. Es decir, entonces, pues sí, ha sido una cosa terrible en ese sentido. Las amenazas que recibo aquí de muerte todos los días son tremendas, ¿no? A uno de los muchachos le tiraron un carro arriba cuando íbamos caminando a la orilla de una carretera. Es decir, es algo de verdad tremendo, ¿no? Y a veces dicen la gente que perro que ladra no muerde, pero realmente hay personas que están cegadas por la ideología y por el odio y pueden hacer daño, pueden hacer esto, ¿no? Entonces, pues nada, hay dos opciones nada más. Nos han dicho que no vayamos a Washington D.C., que si llegamos a Washington D.C., que nos preparemos, que nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro. Pero no hay más opción aquí en realidad, porque el mundo está dividido entre los que aman y construyen y los que odian y destruyen. Y incluso en momentos de odio, en momentos en que parece que el odio se impone, incluso el amor derrotado es más fuerte que el odio. Incluso el amor derrotado, el amor en minoría, tiene más futuro que el odio. Incluso los que odian hoy amarán mañana. De eso no me cabe duda. De eso tengo el convencimiento. Porque además lo he visto en mí mismo. Yo fui un odiador también hace muchos años. En el año 94, del 91 al 94, yo había estado preso en Cuba en el 88 por tratar de irme del país. Salí de la prisión, preparé otra balsa y llegué a los Estados Unidos. Y entre el 91 y aproximadamente el 94, yo viví en Miami y estaba influenciado por todas esas campañas. Y sé que las personas no pueden pensar. Sé que viven dentro de una burbuja que te hace creer que la única salida es el odio. Y una experiencia personal con mi padre que me visitaba, pues rompió esa burbuja y empecé a cambiar. Pero yo también odié y yo sé que del odio se puede regresar, porque en algún lugar a todos nos habita la ternura. Y entonces, pues es algo así. Esto te lo repito así porque lo escribí en un texto hace mucho tiempo atrás y muchos amigos les gusta la frase. Y yo creo que la frase dice mucho lo que yo pienso, lo que piensan las personas que participan en todo esto, lo que piensa Leonora, lo que pensamos todos los que seguimos esta idea de creer en un mundo mejor, en que las personas se respeten, en que las personas cooperen, en que las personas sean solidarias, sobre todo las personas de un mismo país, que somos una familia gigante, ¿no? Eso dicen, ¿no? Que la humanidad es la fraternidad entre los pueblos, y es lo que creo que todos nosotros aspiramos a que sea. Pero bueno, a veces eso, nos centramos demasiado
en las dificultades, más que en otra cosa. Y mira, Carlos, te quería preguntar también, porque hablamos un largo y tendido, me imagino, en Estados Unidos y en todas partes, de las consecuencias del bloqueo en Cuba. Pero, ¿cómo son las consecuencias del bloqueo para vosotros, para los cubanoamericanos, incluso para los norteamericanos, que no tienen una vinculación concreta, pero que también sufren ese tipo de medidas que se implementaron desde que se ejerció el bloqueo? Bueno, mira, te voy a hablar primero de los cubanoamericanos. A veces uno dice, no, la familia cubana en Cuba, pero es que la familia es la familia. Y cuando tú no le puedes ayudar a tu familia, cuando tú no puedes mandarle dinero, tener un acceso fácil o normal a ellos, uno también sufre. Es decir, sufren las dos familias, ¿no? Si un padre no puede ayudar a un hijo, sufre. Entonces, por ahí, pues ese corte de libertad, el derecho a ayudar a nuestra familia, eso afecta a los cubanoamericanos. Y las medidas estas de que no podamos mandarle dinero, bueno, es un corte de nuestras libertades, de un derecho natural que tiene todo ser humano de ayudar o de tratar de poder tratar de ayudar a su familia. En el caso nuestro también, por ejemplo, se han cortado los vuelos a las provincias de Cuba por Trump, y entonces si alguien, una anciana, por ejemplo, o cualquiera, ¿no? Vive en la parte oriental de Cuba, en Santiago de Cuba, antes podía ir directo y aterrizar en Santiago de Cuba. Hoy tiene que tomar un avión, ir de Miami, por ejemplo, a La Habana, que es el único puerto que está habilitado, y entonces tomar un automóvil, un transporte, lo que sea, y manejar o conducir o que la lleven por cerca de 1.000 kilómetros para llegar a su destino. Y después tiene que regresar lo mismo, ¿no? Y esto crea dificultades extraordinarias para las personas, ¿no? Por ejemplo, esto es parte de eso también, el corte de las sanciones que incluso cortaron el programa de reunificación familiar. Existía un programa de reunificación familiar que permitía la entrada a los Estados Unidos a través de un acuerdo de 20.000 visas anuales de cubanoamericanos que le daban ciertos para venir. Eso lo cortó Trump. En este momento hay cientos de miles de familias que están esperando que Biden restaure ese programa de reunificación familiar y que no se ha restaurado. Estoy hablando de medidas, fíjate, a veces la gente habla de los bancos, de las importaciones, yo te estoy hablando de cosas que impactan a la familia. Las gestiones de visa, por ejemplo, la embajada, como parte de esto es parte de apretar más, está cerrada la embajada en La Habana. Y nosotros, si vamos a un familiar para hacer un trámite migratorio, tenemos que mandarle el dinero para que vaya, por ejemplo, a Guyana a hacer una gestión, se hospede en esos lugares, venga, regrese, a ver si le dan la visa. Es decir, a ver si le dan la visa. Para los norteamericanos, incluso peor, es decir, los norteamericanos tienen prohibido ir a Cuba, nada más que pueden ir bajo ciertas licencias. Y eso impacta en los derechos de los ciudadanos que quieren visitar otro país. Pero, Carlos, qué curioso que me parece el hecho, ¿no? Estamos en muchos sentidos defendiendo las libertades. A Cuba, una de las cosas que se le echa en cara es el tema de las libertades. Y saben los ciudadanos estadounidenses y sabe el mundo que los estadounidenses tienen prohibido viajar a Cuba. Es que a mí me parece una cosa desconcertante y me parece que la gente ese tipo de limitación no lo conoce, porque si no hay cosas que creo que no se entenderían. Así mismo. Otra cosa, por ejemplo, nosotros pedimos en nuestra petición que se establezcan lazos científicos entre Cuba y los Estados Unidos, cooperación científica, económica. Cuba, por ejemplo, desarrolló un medicamento, una vacuna, que es una vacuna contra el cáncer del pulmón, que sí, alarga la vida del paciente. Es decir, alarga la vida extraordinariamente del paciente. Y esa vacuna, los norteamericanos no tienen acceso a ella. Hay personas que tienen que ir ilegal a Cuba de contrabando, comprar la vacuna, recibir el tratamiento, ir por otros países, entrar la vacuna de contrabando para alargar su propia vida. ¿Cuántas vidas y cuánta gente se beneficiaría de que hubieran lazos económicos entre ambos países? En los Estados Unidos, por ejemplo, las compañías de cruceros no pueden ir a Cuba ahora y eso genera recursos,
genera empleos. Es decir, son muchas cosas que los Estados Unidos y el pueblo norteamericano y los cubanoamericanos también se perjudican por este bloqueo. El discurso este de odio tan atroz que estamos viviendo, ¿crees que es un reflejo de la realidad o que es una distorsión de las redes sociales? ¿O tú realmente crees que es algo ante lo que debemos preocuparnos porque está ahí y hay que ir viendo qué trabajo pedagógico se hace para reconducir todo ese sentimiento? Lo que hablabas antes, ¿no? Que parece que cuanto peor vaya, mejor. Yo he visto celebrar cosas en Miami, los últimos acontecimientos que, bueno, me han puesto la piel de gallina, ¿no? Celebrar que había habido tragedias en Cuba en los últimos tiempos, la desestabilización, que habían fallecido niños a causa del COVID. ¿Cómo en ese sentido? Yo creo que el discurso, todo un poquito. Yo creo que sí hay que preocuparse. Yo creo que es en parte producto de este virus que nos atacó por 4 años, que es el virus del trumpismo, que es una de las formas en que este virus ha mutado dentro de nuestras comunidades, dentro de la comunidad cubana. Porque fíjate que estas personas incluso van a las contramarchas nuestras, a las contramanifestaciones, y van con carteles de Trump, y van con carteles diciendo fuck Biden, es decir, es como si estuvieran en campaña electoral, y además utilizan los mismos métodos de Trump y de los trumpistas, que son ellos, ¿no? Para desinformar, para crear falsas noticias, para... Entonces sí es algo que hay claro, que preocuparse, que está en las redes sociales, pero se transmuta, llega a la vida real y tú lo ves a la gente en la calle, eso mismo, atacando directamente a otros. No solamente es el ciberbullying, si alguien tiene una opinión diferente y te acusan de esto o lo otro, sino que realmente pueden atentar contra tu vida, porque esa gente, la forma de que esto se maneja es que apela a las emociones humanas, no a los hechos, no a la realidad, no a los facts, sino a las emociones, y cualquier cosa que genere mentiras, pues sirve para eso. Y la gente, vivimos hoy en un mundo en que las personas a veces el único medio que utilizan para informarse es Facebook, YouTube, y te dicen, mira, yo lo vi en un video, pero tú viste la fuente. No, pero eso debe ser verdad porque lo dijo este o el otro, y al final es difícil, es dificilísimo, es una cosa que yo tengo esperanza en el ser humano y todo, pero al mismo tiempo me preocupa mucho eso, me preocupa mucho para todo, no solo para lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, con los cubanoamericanos, con Cuba, con la división que existe, sino incluso para el mundo, porque es como un virus de odio que ha encontrado su forma de transmitirse a través de las redes sociales, y como es un sentimiento tan visceral, es más fácil que la gente comparta esas cosas, que comparta buenas noticias, para que comparta. Fíjate que incluso cuando nosotros vemos reacciones de la gente, usualmente uno responde al comentario negativo. A veces hay 500 comentarios positivos y 3 negativos, y uno responde a eso, ¿no? Y entonces en eso creo que debemos trabajar todos, porque es algo, pero es algo difícil, ¿no? Y los países se tienen que adaptar a esa realidad y buscar alternativas, buscar formas de cómo contrarrestar esa marea de odio. Carlos, ¿qué esperáis encontrar cuando lleguéis a Washington? Bueno, vamos a encontrar mucha gente que nos apoye. Quizás en este momento, como han ocurrido tantas amenazas y eso, pues haya un poco menos. Hay gente que tiene miedo. Encontraremos gente que se nos opone, y quizás antes iban a ser menos y ahora van a ser más. Pero lo que sí voy a encontrar, lo que sí vamos a ir, es nosotros, los que vamos aquí, estos muchachos que van conmigo, aunque seamos pocos, estoy seguro que llevamos dentro la voluntad y el propósito de muchos cubanos en Cuba, de muchos cubanos que viven alrededor del mundo. Y seremos ahí en ese momento los que llevaremos esa voz.
Decía José Martí que en ciertos lugares y entre determinada gente no hubo como ser pequeño para ser grande. Y ojalá que esa pequeñez que llevamos en número quizás, estoy seguro que dentro va a tener la grandeza y el amor de un pueblo entero. Sí. Qué bueno. Mira, Carlos, quería por último, bueno, agradeciéndote la generosidad que has tenido, ¿no? Darte el altavoz para que le dijeras un mensaje, el que te parezca, el que tú quieras, a los ciudadanos, a la gente de Europa. De aquí, que bueno, que a veces lo que tú dices, no tanta intoxicación, tanta información, ¿qué mensaje le daría Carlos Lazo a los ciudadanos de Europa? Bueno, yo primero que todo quiero darle las gracias a los ciudadanos de Europa que durante los últimos meses se han unido a nosotros en caravana alrededor del mundo, pero en Europa ha sido ahí en Granada, en Londres, en Alemania, en Italia, en Francia. Se han unido con este ideal, con esta idea, que se levanten las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Y aunque están en Europa, es importante que este movimiento haya calado y haya inspirado a otros en tantos lugares a levantar su voz. Entonces quiero darle las gracias a todos, porque esto empezó hace un año con una bicicletada desde Washington, de Seattle hasta Washington, D.C., y éramos 5 personas, después Miami 7 personas, y hoy día son miles de personas, entre ellos muchas personas en Europa, lo que hacen esto, y cada fin de mes, cada domingo, salen y piden el levantamiento de las sanciones. Y también quiero decirles a todos que creo firmemente que el amor se va a imponer. Creo firmemente que mientras más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, y que incluso la oscuridad nos hace ver las estrellas más luminosas, y que de los tiempos difíciles, de las crisis, siempre salen cosas buenas para nuestra especie, para la especie humana, y que la vida es una sola y hay que vivirla con intensidad, sin odio, dándose la mano, y que cuando hablamos de construir puentes de amor no solamente es entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos o de Europa, es incluso a nivel personal, porque las cosas, el cambio tiene que empezar por nosotros mismos, por nuestra propia vida, por nuestra familia, y quizás con el ejemplo nuestra familia cambie para bien, y quizás con el ejemplo nuestra comunidad cambie y nuestro país, y quizás con ese ejemplo pues el mundo cambie, pero tenemos que empezar nosotros a diario construyendo puentes de amor. Pues muchas gracias, Carlos. Desde luego, vamos, podemos decir que eres uno de esos ejemplos, de esos puentes de amor. Desde aquí os mandamos un fraternal abrazo a todos los miembros de la caravana, lo extensible a los muchachos que van y a las muchachas que van contigo. Y muchísima suerte en este último tramo que os queda. Y ya saben que, bueno, aquí desde Europa, desde Andalucía en nuestro caso, y hoy desde este trocito de Sevilla, pues estamos con ustedes y les deseamos lo mejor de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a la compañera Eleonora también, ha sido un placer. Yo quería, antes de cerrar la entrevista, yo quería decir una cosa que para mí emociona porque es muy importante. Desde que yo tuve la posibilidad de conocer al profesor Lazo y todo el trabajo que estaba realizando, la vida como que me ha dado un vuelco. Yo siempre he sido promotora de la solidaridad, del amor, porque ya de hecho cuando lo conocí era presidenta de una ONG y hacíamos muchas actividades solidarias, pero desde que yo tuve esa posibilidad, de verdad, yo agradezco todos los días haber conocido al profesor, me considero su amiga, él sabe perfectamente que puede contar con lo poquito que nosotros hacemos de aquí desde Granada. Hay algo que a mí me inspira sobre todo. El profesor es un estudioso de la obra de nuestro apóstol, de José Martí. Y yo, modestamente, vivo enamorada, entre otros autores, de José Martí. Y yo digo,
toda esta nube, todo este polvo de odio que se ha levantado entre nosotros mismos, que incluso nos afecta a nuestras propias familias, porque en nuestras propias familias, que el profesor no lo mencionó, pero en nuestras propias familias estamos viendo ese distanciamiento, esas rupturas que lamentablemente se están fomentando debido a esa incitación constante, porque las redes, los que los manipulan, los que lo tienen, es el poder, el capitalismo, es el capital, y entonces se incita mucho el odio entre el pueblo cubano. Y yo soy una estudiosa, a mí me gusta mucho la obra de José Martí. Y si cada persona que tiene esas ideas, esa actitud de enfrentamiento con su familia, con sus hermanos, se leyeran en un minuto algún pedacito de la obra de la Edad de Oro, yo creo que cambiarían totalmente ese discurso en contra de tu familia, porque es algo que no concibo, porque todos lo estamos sufriendo y aquí en Europa lo sufrimos muchísimo, nos enfrentamos a cada desprecio, a cada respuesta rápida que tú dices, pero ¿de dónde tú vienes? Si tu madre es tu patria y esa no se puede transformar, esa no se puede. Lo más importante es tu tierra, porque de ahí viniste, de ahí naciste y lo que eres debido a tu tierra, que es tu madre. Entonces esas ideas de odio, esas ideas son con las que hay que romper, con las que hay que romper. Y por eso, desde que yo conocí este proyecto de Puentes de Amor, desde que tuve la posibilidad y la gracia y la felicidad de poder conocer al profesor Carlos Lazo y poder conocer también, aparte de los muchachos que ahora mismo están caminando junto a él, yo te digo sinceramente, y se lo estaba diciendo el otro día a uno de los muchachos, siento una envidia muy grande no poder sumarme, no poder estar más activa en esta movilización, porque ya lo dijo Martí lo dijo, que cuando Venezuela parecía que se cansaba, ahí se levantó Bolívar y, y unió a su patria. Y entonces yo creo que es importante y ojalá mucha gente aquí en Europa vea esta entrevista, se sienta, la analice, porque es importante. No solo es Estados Unidos, es Cuba, es el mundo entero. Frente a esta pandemia, todos tenemos que estar unidos. No puede haber odio, no puede haber odio porque el odio destruye, no construye. Y entonces eso era lo que yo quería expresarle y darle mi gratitud al profesor y darle la gratitud a ustedes por permitirnos comunicarnos hoy, en el día de hoy, sobre todo antes del día 25, que es cuando ellos deben llegar a Washington. Estamos a las puertas de Washington, D.C. para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Hemos caminado más de 2.000 kilómetros. Hemos recorrido ciudades, hemos hablado con norteamericanos de diferentes credos e ideologías para pedir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, para que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos.